Bueno, aquí tenemos el circuito de rectificador con dos diodos, que es el del rectificador de onda completa con derivación central. Estos son los dos diodos, aquí están. Vamos a mirarlos aquí con más detalle. Ahí están los dos diodos. Y este es el cátodo, el de este lado es el cátodo. Y este es el ánodo. Este tiene la rayita, indica el cátodo. Aquí los dos cátodos están unidos a través de este puente. Están unidos. Y tenemos una salida aquí que viene a ser positiva. Ahí está. Por otro lado, la derivación central del transformador viene por acá. Es el cable verde. Ahora vamos a mostrar, no, el cable gris, este que está aquí. Esta es la derivación central. ¿Dónde está? Aquí, esta. La derivación central entra por aquí. Y de aquí sale un punto donde voy a tomar el osciloscopio, que viene a ser el negativo. Entonces ya vemos dónde sale el negativo y aquí sale el positivo. El positivo también lo estoy tomando con el osciloscopio de aquí, este mismo punto. Bien, ahora el transformador, voy a enseñarles el transformador. Tengo un transformador de 5 amperes conectado a 120 volts a través de este primario que está aquí. Primario color negro, cables color negro, y tiene un verde que es tierra. Por este lado tenemos dos amarillos y un central que es gris. De amarillo a amarillo hay 48 volts. Quiere decir que de amarillo a gris hay 24 volts, porque el gris está en el centro del bobinado. Ahora vamos a encenderlo para medir los voltajes con el multímetro. Entonces encendemos aquí, ya está encendido. Ahora con el multímetro voy a medir los voltajes. Entonces voy a medir, primero voy a medir con corriente alterna a la entrada. Entonces dijimos que esta era la derivación central, esta. Y mido la entrada 1 con el diodo 1, hay 25 volts. La entrada 2, 25,8. Esa es corriente alterna, entonces entre los dos vamos a tener 48. Bueno, tenemos 51. Ahora voy a pasarlo a DC y voy a medir la salida DC. Dijimos que este era el positivo y este es el negativo, el derivación central. Entonces tenemos 23,3 volts en la derivación central. Recuerden que este es una salida pulsante de onda completa. Bueno, aquí tenemos la salida del circuito anterior. Estábamos viendo en el pantalla. Como ven, es una onda pulsante. Voy a detenerlo un momentito aquí para analizarla. Tenemos un pulso positivo y otro pulso positivo. Tenemos aquí un sector donde prácticamente no hay voltaje. Mira, aquí va bajando hasta que llega a cero y luego va subiendo. Entonces, esta parte que está aquí deteriora un circuito electrónico si se alimenta de esta manera. O sea, no es viable alimentar un circuito electrónico con este tipo de onda así, porque el circuito se apagaría aquí cuando llegue a cero y luego volvería a encender y así sucesivamente. Por eso es necesario filtrar. Entonces necesitamos conectar a la salida un capacitor que se cargue cuando el voltaje llega al máximo y luego comienza a descargarse y supla la energía durante este pequeño periodo de tiempo, que es alrededor de 8 milisegundos. Eso lo vamos a ver en el bloque filtrado. Vamos a tomar mediciones aquí. El voltaje RMS. Primero voy a coger el voltaje RMS exactamente. Aquí lo voy a medir. Aquí aparece ya 26,9 voltios. Nosotros medimos, creo que 20. ¿Cuánto es que medimos? Recuérdenme. A la salida con el multímetro. 25 puntos de pico. 25, bueno, puede ser que haya variado un poco la entrada. Entonces, miremos la amplitud. 37 voltios es la amplitud. Es decir, de aquí de 0 al máximo. Amplitud pico a pico. Entonces ya tendríamos el doble, ¿verdad? Pico a pico, no, como este es una onda pulsante, de pico a pico sería de aquí de 0 a acá, prácticamente el mismo. El voltaje medio, la media, a 19 volts.
Este voltaje no es interesante. El periodo está en 8 milisegundos. Recuerden, porque lo que se repite es la mitad del periodo. Si, si fuera una onda de corriente alterna, estaría en 16 porque aparecería la parte que se repite aquí por debajo. Entonces ahora vamos a conectar el puente Graes, que es este que tenemos acá. Tenemos los 4 diodos conectados en puente. Entonces el mismo voltaje que estamos introduciendo de 48 voltios, podríamos alimentarlo aquí entre estos dos puntos. Entre el ánodo y el cátodo del diodo sería corriente alterna, lo mismo acá. Pero yo no voy a introducir 48 voltios, voy a introducir 24, o sea, la mitad. Para eso voy a tomar entonces la derivación central con uno de los extremos. Esta sería la derivación central. Vamos a quitarla de aquí. Y la voy a conectar aquí a uno de los puntos del puente. Ahora voy a tomar uno de los amarillos. Voy a tomar este de los amarillos, que es este. Y lo voy a introducir en el otro punto de conexión de corriente alterna. Ahí tengo ya entonces, estoy introduciendo voltaje por aquí y por aquí. 24 voltios, vamos a medirlo. ¿Cuánto tenemos ahí? 25,1. Está bien. Ese es el puente de Graes. Ahora vamos a ver la salida. ¿Cuánto nos da en salida? La salida entonces la tenemos por acá. El positivo sale por cátodo, o sea, aquí tenemos los dos cátodos. El positivo sale por aquí. Y el negativo sale por ánodo, aquí. Entonces tenemos un voltaje de corriente alterna de 24 volts. Ahora entonces voy a conectar el osciloscopio, la salida aquí al positivo, al negativo, perdón, acá. El caimán del negativo del osciloscopio. Y el positivo del osciloscopio lo vamos a colocar aquí en la salida positiva, que son los cátodos. Ahí. Entonces tenemos aquí conectado el osciloscopio por este lado. Aquí está la sonda del osciloscopio conectada aquí. Y por este lado tenemos el caimán del osciloscopio, que es el negativo. Y vamos a ver la onda allá en el software del osciloscopio. Bueno, entonces aquí tenemos ahora el puente Graes. Tenemos la onda completa. Tuve que colocarle un resistor a la salida porque mire cómo se deforma la onda. Hay capacitancia en el circuito que almacena un poquito de energía y no alcanza a regresar a cero. Yo le puse una pequeña resistencia de 390.000 ohms y ya obtengo el retorno a cero. Aquí están los valores medidos por el osciloscopio. 25 voltios, 25,6 RMS, la amplitud 37 voltios y el periodo 8 milisegundos. Si yo coloco aquí voltaje medio, la media sería más o menos voltaje DC, serían 17,9 volts, voltaje DC, que es el voltaje máximo multiplicado por 0,636, menos el voltaje de los diodos. Ahora, como ustedes se dieron cuenta, tenemos a la salida una onda completa de esta forma. Esta onda es pulsante, no sirve para alimentar un circuito electrónico, porque aquí retorna a cero y el circuito se apaga. Luego se enciende, luego se apaga. Entonces necesitamos es colocarle un capacitor. En el voltaje máximo aquí el capacitor se carga y luego comienza a liberar la energía cuando esto retorna a cero. Luego se carga nuevamente y se descarga, se carga, se descarga. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Más o menos algo así parecido a esto. ¿Sí? Entonces ya vamos a tener un voltaje, una componente DC
propia, por aquí por este nivel. Todo esto es voltaje DC puro. Entonces con esto sí ya podemos alimentar un circuito electrónico porque no va a variar. Este ripple que está aquí, eso se llama ripple, no es deseable. Este es un rizado que no es deseable. Este tenemos que eliminarlo también a través de la regulación. Ya les explicaré cuando veamos el bloque de regulación cómo se elimina. Por ahora debemos considerar que debemos elegir un capacitor que nos permita eliminar el cero, la bajada a cero del voltaje, para que no interfiera con el funcionamiento de los circuitos electrónicos que vamos a alimentar. Entonces, este rizado que aparece en la salida del rectificador, lo vamos a llamar voltaje del zumbido pico a pico. Entonces, pico a pico sería de aquí hasta aquí. Este nivel que está de aquí a acá sería el pico a pico en el voltaje del zumbido. Vamos a exagerar un poco el rizado para que lo veamos mejor. Entonces sería un rizado así, ¿cierto? De aquí podemos ya ver que aquí hay un nivel y aquí hay otro. Y este sería el voltaje del zumbido pico a pico. De aquí a acá. Entonces el voltaje del zumbido pico a pico no debe ser mayor. No debe ser mayor del 10% del voltaje pico. Para que se considere un buen diseño. Si por ejemplo si tenemos 24 volts DC pico a la salida del rectificador, aquí por ejemplo 24 volts, entonces este voltaje del zumbido no debe ceder el 10% de esto, o sea 2.4 volts. Entre este punto y este punto no debe haber más de 2.4 volts para que se considere un buen diseño. Entonces el voltaje del zumbido pico a pico es igual a la corriente DC dividido por la frecuencia multiplicado por la capacitancia en faradios. Esta es la ecuación. Esto resulta del análisis del circuito rectificador filtrado con el capacitor. Entonces la frecuencia aquí para la onda completa, vamos a llamar la onda completa 1/1, es igual a 2 veces la frecuencia. ¿Por qué es igual a 2 veces la frecuencia? Porque recuerden ustedes que aquí en la onda completa hay el periodo de la onda de corriente alterna sería por aquí. Y aquí sería los 60 Hz, pero el fenómeno que se repite aquí es la mitad, es el doble, perdón. Aquí se repite esto y se repite otra vez 2 veces durante un periodo, por eso es 2 veces la frecuencia. Para la frecuencia para la onda media es igual a la frecuencia. O sea, 60 Hz, una onda de corriente, de tensión o de corriente de 60 Hz, en onda media va a producir un solo semiperiodo, por lo tanto es igual a la frecuencia ya a la salida del rectificador. Entonces, despejando aquí el capacitor, tendríamos que el capacitor es igual a la corriente DC dividido entre el voltaje del zumbido pico a pico multiplicado por la frecuencia. Tengan en cuenta esto que les dije de la frecuencia, ¿no? Para onda completa y onda media. Es decir, si es onda completa no vamos a multiplicar por 60, sino por 120, porque es 2 veces la frecuencia. Que quede claro eso. Bueno, el voltaje DC, después que coloquemos el capacitor, va a ser igual a el voltaje pico menos el voltaje del zumbido pico a pico dividido entre 2 menos el voltaje de los diodos.
Este es el voltaje DC una vez que coloquemos el capacitor. O sea que el voltaje DC estaría más o menos, si nosotros lo medimos con un multímetro, estaría más o menos aquí en la mitad de esto. Más o menos por aquí. Sería lo que mediríamos con un multímetro a la salida del rectificador filtrado, ya filtrado. Este es el voltaje DC. Entonces, atento con estas dos ecuaciones, ¿no? Son las que hay que aprenderse. Bueno, para rectificar mediante diodos la corriente alterna se obtiene una señal pulsatoria, la cual hay que filtrar para obtener corriente continua pura. Este filtrado lo hace el capacitor y la calidad del filtrado depende de la capacidad del capacitor y de la cantidad de corriente de la carga. Ahora lo vamos a ver en forma práctica lo que sucede cuando uno aumenta la carga. Bueno, a este circuito le voy a conectar ahora a la salida un capacitor. Esta es la resistencia que teníamos para corregir la forma de onda. Ahora voy a conectarle un capacitor a la salida. Esta es la salida que tenemos acá. Voy a señalársela bien para que ustedes la capturen. Entonces aquí tenemos la salida por ánodo, que es negativa, es esta. Y la salida por cátodo, que es positiva, es esta. Entonces uno tiene siempre la tendencia a colocar el positivo arriba. Voy a quitar este negativo aquí y lo conectamos acá abajo a la línea de abajo para que nos quede el negativo acá abajo. Pero voy a quitar este cable rojo para utilizar uno negro. El negro sería este. Y lo colocamos aquí como negativo, ya con los colores identificados: negro, negativo, rojo, positivo. Y este rojo voy a quitarlo para colocar uno más largo. Lo vamos a conectar por acá. Voy a hacer acá. Y voy a reconectar la resistencia otra vez. Bueno, es importante que ustedes sepan que en el protoboard, estas líneas de aquí, que generalmente se usan para positivo y negativo, aquí ya se dividen, aquí ya no hay continuidad para acá. Entonces, esta es una de aquí para allá y esta es otra de aquí para acá. Es necesario que tengan en cuenta eso. Entonces ya yo puedo conectar la resistencia aquí entre positivo y negativo. Ahí, ya tengo la resistencia a la salida, pero también voy a filtrar. Entonces, para filtrar conecto el capacitor. Mucho ojo porque estos capacitores tienen polaridad. Aquí esta banda me indica que este es el terminal negativo. El otro es el positivo. Hay que conectarlos polarizados, de lo contrario se pueden reventar, se pueden explotar. Entonces conecto aquí entre el positivo y el negativo. Observen que he conectado el negativo al negativo de la fuente. Después, este capacitor es ¿de cuánto es? No lo dije. Este capacitor es si lo pueden ver ahí, 2.2 microfaradios, 50 volts. Bueno, tenganlo presente. El primer capacitor que voy a conectar es de 2.2 microfaradios, 50 volts. Para que vean lo que sucede. El segundo es de 470, 50 volts. Perdón, es de 1000 volts, de 1000 microfaradios, 50 volts. Entonces voy a conectar tres. De la misma manera también voy a conectar tres cargas. Voy a conectar una carga de 5100. Yo les estaré avisando cuando la conecto. Una carga que es un resistor de 1 ohmio. Va a producir una corriente muy alta. Y una carga de un resistor de 500 ohmios. Esas son las tres cargas que voy a usar. Entonces voy a conectar la energía aquí a la salida y voy a obtener la onda completa. Allí tengo conectado el resistor. Ahora voy a conectar el capacitor. Atento a lo que sucede ahora. Apenas conecte el capacitor. Ya, miren lo que sucedió. Eliminó totalmente la bajada hacia cero. ¿Sí? Y aparece un ripple. Aquí. Tal vez ustedes lo puedan ver aquí.
lo que yo les dibujé ahorita. ¿Sí? Si aumentamos la resolución del osciloscopio, entonces lo vamos a ver con mayor detalle. Vamos a aumentar aquí en sentido vertical. Vamos a detenerlo aquí y podemos ver que hay lo que yo les mostraba. Esta es la descarga del capacitor. Aquí carga y aquí descarga. Pero ¿por qué se ve poquito ripple? Porque solamente tengo un pequeño resistor de 390.000 ohms. Ahora vamos a colocarle, aquí podemos ver el voltaje DC. El voltaje DC es 35.5 volts. Voltaje DC. Vamos a quitar el voltaje RMS que ya no lo necesitamos. Le damos la amplitud. El voltaje la media. Bueno, ¿qué pasa si yo entonces le aumento la carga? Vamos a colocarle el resistor de 500 ohms, no el de 5100, que es el mayor. Yo se lo voy a conectar aquí, a la salida. Y verán ustedes que aumenta el ripple. Bueno, entonces aquí tengo un pequeño ripple, porque tengo un capacitor de 2.2 microfaradios, 50 volts y una pequeña resistencia. Pero si yo coloco una resistencia de 5100 ohmios, ya me va a aparecer un ripple más grande. Entonces el ripple depende de la corriente de salida y del capacitor. Como tengo un capacitor pequeño, alcanza a verse un ripple muy grande. Si utilizo un resistor de 500 ohmios, todavía la corriente es mucho mayor. Y voy a obtener un ripple prácticamente el capacitor no hace nada, mira. Ya el ripple bajó hasta cero. O sea, el capacitor no es capaz de suplir la energía que requiere la carga en este caso, para mantener el voltaje DC. Entonces, como ven, el ripple depende del capacitor y de la corriente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el de 500 ohmios. Ahora, este capacitor de 2.2 con la carga de 500 ohmios. Voy a dejar fija la carga de 500 ohmios. Sí, con la carga de 500 ohmios le voy a conectar un capacitor más grande. Este de 470 primero y luego le voy a colocar el de 1000. Para que vean ustedes cómo el capacitor va a corregir entonces el ripple. Porque ya como es más grande ya puede suministrar la energía que requiere el circuito para para eliminar el voltaje pulsante. Entonces tenemos aquí un voltaje sin filtrar. Le voy a conectar primero, dijimos, el de 470. Y vamos a ver inmediatamente que se corrige el ripple. Con la carga de 500 ohmios conectarlo enseguida, aparece un pequeño ripple. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya con el de 470 prácticamente se corrigió. Tenemos una carga de 500 ohmios. Pero ¿qué pasa si yo le quito la carga de 500 ohmios y le coloco una de 10 ohmios? La mayor corriente, mira. Vuelve a aparecer el ripple. Vean. No lo voy a dejar mucho tiempo porque se me daña el fusible. O sea que dependiendo de la corriente de la carga, así debe ser el capacitor. Si yo coloco el de 1000 microfaradios, voy a colocarlo en este momento, ya prácticamente, miren, no aparece ripple. Pero al colocar la carga de 10 ohmios, de 500 ohmios, perdón, primero, vamos a ver que hay un pequeño ripple, casi no se ve. Pero si yo coloco la de 10 ohmios, aún teniendo el capacitor de 10 microfaradios, va a obtener un ripple. Entonces, para poder filtrar esta carga de 10 ohmios, que más o menos serían 25 días entre 10, serían más o menos 2 amperes, ya requerimos un capacitor más grande. Entonces le voy a conectar un capacitor grande de 6800 microfaradios, 50 volts. Lo voy a conectar a la salida con la carga de 10 ohmios.
Y verán ustedes que se corrige inmediatamente el ripple incluso de los 2 amperios. Ahí. Bueno, aquí lo tenemos ya conectado, prácticamente no aparece ripple. Estos capacitores, como son grandes, botan chispa cuando uno los conecta. Ahora voy a conectarle la resistencia de 10 ohmios. La de 10 ohmios. Y veremos que prácticamente el ripple ha quedado también, mira, un pequeño ripple con el capacitor de 6800. 6800 microfaradios, 63 voltios. Estos capacitores tienen ya una carga bastante potente. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, voy a descargarlo con un destornillador. Ojo, esto no se debe hacer con capacitores muy grandes, porque la chispa puede destruirle el destornillador. Pero voy a descargarlo, siempre se debe descargar con una resistencia. Voy a descargarlo aquí, verán ustedes la chispa. ¿Ya? No se debe hacer porque mire el daño que le hizo al destornillador. Ahora imagínense usted un capacitor de industrial de 50.000 microfaradios. Usted va a descargarlo así, lo más probable es que lo mate el capacitor. Entonces, siempre se debe descargar a través de una resistencia, calcular la resistencia, medir la corriente, que sea segura y conectar la resistencia en forma segura para que el capacitor se vaya descargando durante un tiempo largo, por ejemplo 3-4 horas. ¿Sí? Siempre que trabajen en circuitos electrónicos, tengan en cuenta que en los circuitos electrónicos pueden haber capacitores cargados. Y ustedes meten la mano ahí y se van a llevar una sorpresa muy grande y un posible accidente. Que el filtrado hace exactamente lo que les acabo de explicar, que va a suplir la energía durante el tiempo en que el voltaje regresa a cero. Aquí, como el capacitor se cargó en este punto, entonces comienza a descargarse dependiendo de la carga. Por eso es que el capacitor que se vaya a colocar depende de la capacidad de ese elemento más la corriente de la carga. Entonces aquí está en la ecuación, aquí lo dice. Ustedes ven que el capacitor aquí es igual, capacitor en microfaradios, es directamente proporcional a la corriente de C, o sea que entre más corriente tenga, mayor debe ser el capacitor. ¿Sí? Es inversamente proporcional al voltaje del zumbido pico a pico, es decir, entre más un voltaje del zumbido haya, quiere decir que el capacitor es menor. ¿Sí? Si el capacitor es mayor, el zumbido disminuye. La frecuencia también lo mismo. Si el rectificador es de media onda, la frecuencia es menor. Por lo tanto, el capacitor debe ser más grande porque debe suplir un voltaje un tiempo más largo. Observemos aquí, por ejemplo, esto. Les voy a mostrar. Aquí voy a dibujarle la onda de un rectificador de media onda. Así más o menos. Entonces aquí estaría el periodo. Entonces, ¿qué pasa? Al colocar el capacitor, él se cargaría durante este punto máximo aquí. Y luego tiene que suplir esa carga durante todo este tiempo hasta que comience a subir el otro semiciclo. Entonces el tiempo es más largo, miren. En este momento la frecuencia es determinante aquí. Aquí la frecuencia es menor, ¿cierto? Por lo tanto el capacitor debe ser más grande porque es inversamente proporcional. Debe ser más grande para que supla más este tiempo que está aquí. Que es mucho más corto que en el rectificador de onda completa, que solamente es un tiempo acá menor.